su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza? Dios, los que se gozaron en la alabanza, levanten una ofrenda de aplauso al Señor. Y dale otra ofrenda de aplauso por los salmistas, por esta alabanza. Hoy es motivo nuevamente de regocijarnos en el Señor, por estar nuevamente, permitirnos el Señor nuevamente estar reunido, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Cada otro día más, pues este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y no hay motivo para estar tristes, sino gozosos, porque hoy está la persona más admirable, más importante en nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos de estar siempre gozosos, porque es el fruto del Espíritu, el gozo, es el fruto del Espíritu Santo, el gozo, el amor, la paz. Dice que es el fruto por ese motivo debemos de estar gozosos, alegres, aunque estamos viviendo tiempos adicionales, como decía un varón esta mañana que lo veía un evangelista de más de 50 años sirviéndole a Dios, decía que estamos viviendo un tiempo prestado, un tiempo adicional. Estamos en alerta máxima, el pueblo de Dios, para que despertáramos. A cualquier momento se manifiesta lo que esperamos, al que esperamos, se manifiesta el Señor en gloria por su pueblo. Entonces, sabemos que para el pueblo de Dios no es un secreto el que tenemos que ser juzgados, como dice la Escritura, que debemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que compadecer, dice la Biblia, ante el tribunal del Señor para recibir conforme a la obra que habíamos hecho aquí en la tierra, que sea buena o sea mala. Eso para nadie es un secreto, para que escudriña la Escritura. Ahí encontramos todo lo que debemos hacer, todo lo que debemos poner por práctica conforme a la Escritura, conforme a los mandamientos de nuestro Señor. También dice la Biblia en el libro de Eclesiastés 11:9, dice, alégrate, joven, en su juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de su corazón y en la vista de sus ojos, pero sabe que todas estas cosas te juzgará Dios. Sabemos que por todo, dice la Biblia, lo que hagamos, vamos a ser juzgados por un Dios. Entonces, por lo tanto, debemos poner por obra la palabra de Dios. Cada mensaje que se da es 100% bíblico, 100% palabra de Dios. Dice que toda la Escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
enteramente preparado para toda buena obra. Sabemos que Dios nos diseñó, nos creó, nos hizo, nos formó para toda buena obra, para hacer lo bueno siempre, porque nos hizo a imagen y conforme a su semejanza. Dice la Biblia que nos creó en Cristo Jesús de antemano para buenas obras. Para eso nos hizo Dios, nos creó y nos diseñó para toda buena obra. Entonces, por lo tanto, las enseñanzas que nos da es para que, como dice que antes de la creación del mundo fuimos escogidos, ¿para qué? Para salvación. Amén. Para que fuéramos santos y sin mancha. La Biblia dice, Lucas 6:37 dice, no juzguéis para que no seas juzgado, no condenéis para que no seas condenado, perdonad y serás perdonado. Entonces hay cosas que no nos corresponde hacer según la Biblia. Dios es de juzgar lo que tenemos nosotros que juzgar y condenar a quien no tengamos que condenar nosotros, nos dice la Biblia. Pero si hay una cosa que nos corresponde, que es que perdonar para que seamos perdonados por Dios. Y hoy este es el mensaje, porque uno puede experimentar algo y puede testificar de lo que hace Dios en su vida, de acuerdo a lo vivido, que ha permitido Dios vivir, por donde Dios le ha permitido pasar, por los lugares donde Dios le ha permitido estar y experimentar las cosas que Dios tiene para uno. Entonces he puesto el título, perdonemos de todo corazón para que podamos ser perdonados. Vamos a Colosenses 3:13, la cita Colosenses 3:13. Amén. Dios dice la palabra de Dios, dice, soportaos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacerlo también vosotros, dice. Así también hacerlo también vosotros. Soportándonos, dice, unos a otros y perdonándonos unos a otros. Así como también, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Seamos. Manda Dios, que dice que nos debemos de soportar unos a otros y perdonarnos unos a otros. Si alguno tuviera que, si alguno hubiera recibido una ofensa, si alguno hubiera recibido un daño por causa de un hermano, la Biblia nos dice que debemos perdonarnos, así como Cristo nos perdonó. Sabemos que Cristo nos perdonó en la cruz, pagando el precio, la
deuda que nosotros no podíamos pagar. Él se puso en el lugar de nosotros a pagar la deuda, porque nosotros no podíamos de ninguna forma pagar. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado era muerte. Pero dice también la Biblia más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús de Nazaret, que puso la vida de Él por la de nosotros en la cruz. Por eso tenemos un regalo inmerecido que es la salvación. Por el amor de Dios, por el gran amor de Dios que se manifestó al mundo. Dice que de tal manera que amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que Dios nos perdonó en Cristo Jesús nuestros pecados, y por lo tanto nosotros dice que debemos perdonarnos nuestras ofensas los unos a los otros, soportándolos por amor. Vamos a tener otra cita en Mateo 18, del 23 al 35. Mateo 18. 18. Amén. Gloria a Dios, dice. Amén. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndose de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo que sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola que escribe el Señor hace más de 2000 años, que el Señor da al
Dice que por lo cual así será el reino de los cielos, dice, semejante a un rey que quiso hacer cuenta a su siervo, que quiso hacer cuenta con su siervo. Sabemos que, como digo, vamos a ser llamados, vamos a tener que presentarnos, a dar cuenta por todo lo que hayamos hecho aquí mientras estemos, dice, en el cuerpo, mientras estemos en esta tierra. Sabemos que somos peregrinos, somos pasajeros por esta tierra y tenemos que un día presentarnos delante del Señor para rendir cuentas. Dice en Hebreos 9:27, dice, como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Va a haber un juicio donde todos seremos presentados a rendir cuenta ante el Señor. Y vemos en este texto la misericordia de Dios mostrada cuando uno se humilla, cuando uno clama, cuando uno ruega. Vemos que dice que se conmueve el corazón de Dios, el corazón de Dios se muestra en misericordia para perdonar, pero también muestra también aquí la dureza del corazón del hombre para perdonar, ¿cierto? Porque dice que a este siervo le perdonó una deuda que no podía pagar, porque le rogó, dice, porque le clamó, porque le suplicó. Dice que le perdonó la deuda que no podía pagar. Pero dice que este hombre, dice que cuando salió se encontró con un consiervo que le debía 100 denarios y que no quiso perdonar la deuda. Así que dice la Biblia que clamó, que le suplicó, que le perdonara. Dice que no le perdonó. Vemos aquí el corazón del hombre, que es un corazón duro para perdonar. Yo el Señor me pude experimentar lo que es sentir el odio, el rencor con una persona, la mala experiencia, digo yo, de sentir eso, de querer uno destruir a una persona, más con el pensamiento, cuando uno anda en tinieblas, que no conoce la luz. Me pasó a mí esto, pero gloria a Dios por el Señor Jesucristo, que me sacó de esas tinieblas, de esa oscuridad, de esa cárcel espiritual que vivía cuando sentía odio por un familiar. Y gloria a Dios, aleluya, y odiaba a esta persona, pero cuando el Señor se me revela y me dice que debo de perdonar, que debo antes de orar por mis enemigos, entonces comienzo yo a poner por obra esta palabra que Dios me da, de
de odiar, debería orar por esa persona. Y hoy en día le doy la gloria y la honra al Señor, porque pude, así como pude experimentar esa mala experiencia de odiar, también pude por medio de nuestro Señor el poder perdonar y el poder aprender a amar a esta persona. Ahora cuando me encuentro con ella, me dice, pues, tú eres el único que me visita, tú eres el único que me llama, y yo me siento en mi corazón algo de gozo, de alegría, porque puedo experimentar el perdón por medio del amor, porque dice que cuando uno ama, perdona. Ama cuando tiene el amor de Dios en su corazón. Entonces vemos que ahora esa persona me dice, gracias por usted, porque usted ora por mí, y he podido ver que Dios me sana cuando tú oras, y veo que tú eres el único que viene a visitarme, que me llama, que está pendiente de mí. Entonces algo que es hermoso, que tiene motivo de regocijarse uno en el Señor, porque Dios le ha permitido esto, el poder perdonar a una persona de verdad, no de boca solamente, sino de corazón. Entonces vemos que sí se puede perdonar de acuerdo a la voluntad de Dios, que es el perdonar de todo corazón, como dice aquí el pasaje, el verso 35, dice así: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo, que nos ama y quiere que nosotros no perdamos esa salvación tan grande que nos ha dado por motivo de no perdonar a otros, no perdonar al hermano, no perdonar a los hombres que dice su ofensa, al que le ofende a uno, al que le hace mal. Es duro por las propias fuerzas de nosotros perdonar, pero por medio del Señor que nos ayuda, sí podemos, sí se puede, como hay una canción vallenata que dice sí se puede en el nombre de Jesús. Entonces vamos a Efesios 4:32. Dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, dice que debemos de ser benignos unos con otros y misericordiosos. Se ha mostrado la misericordia de Dios que nos ha dado, que nos ha mostrado Dios, que ha mostrado su misericordia, como dice, perdonándonos en Cristo, dice misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así como Dios mostró la misericordia por nosotros perdonándonos, dice que nosotros también debemos mostrar la misericordia perdonándonos unos a otros. Eso es el propósito de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Tenemos que estar preparados, preparándonos en todo, porque esto dice la Biblia, que si nosotros no perdonamos, no hay perdón de Dios en nosotros, para nosotros tampoco. Entonces es una forma de nosotros ponernos a cuenta con Dios, para que podamos estar en paz, en
santidad, porque la Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. También dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres. Así que para este tiempo tenemos que estar listos, porque a cualquier momento se manifiesta el Señor, no sabemos ni la hora, ni el día, ni el momento, pero sí sabemos que Dios nos advierte que estemos preparados. Marcos 11:25. Marcos 11:25 y 26. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestra ofensa, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dice cuando esté orando. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos les gusta orar? ¿Les gusta hablar con Dios? Gloria a Dios. Eso ahí nos está hablando de que cuando estemos orando, si tenemos algo con alguien, que perdonemos. Porque si nosotros no perdonamos, dice que Dios tampoco nos perdona nuestra ofensa. Como vemos en el transcurrir del tiempo, nos damos cuenta por la Escritura de algunos siervos de Dios que dejaron historia, que marcaron huellas, enseñándonos que se debe de perdonar también, porque ellos perdonaron a sus enemigos, amaron a sus enemigos y por eso los perdonaron, porque Dios estaba con ellos. Y como pasa José, me gusta mucho esa historia de José porque él no entendía por qué sus propios hermanos lo habían metido a una cisterna, no entendía por qué lo habían metido, pero llega al fin cuando ya se encuentra con sus hermanos, que ellos le tenían temor porque creían que José se iba a vengar por lo que ellos le habían hecho, pero él les dice que no temieran porque lo que ellos pensaban que había sido mal, Dios lo había encaminado para bien. Y esta historia me da, porque cuando veo que José dice en la Biblia que llora delante de ellos y le dice que Dios encaminó esto a hacer al bien, para salvar a todo un pueblo, para salvar a toda una nación y para salvar aún esta familia, la familia de Jacob. Entonces vemos que cuando está Dios con nosotros, sí podemos hacer todo esto.
perdonar, no costarnos trabajo perdonar. Entonces, otro personaje muy nombrado en la Biblia fue el rey David, que también pudo perdonar a sus enemigos, porque él amaba al rey Saúl, amaba a su hijo también, que se levantó contra él, Absalón. Dice que cuando cayeron sus enemigos, lamentó, lloró, clamó a Dios por ellos. Entonces, en esto transcurrir de la historia bíblica nos encontramos a personajes que nos enseñan que debemos perdonar, que sí podemos perdonar con la ayuda de Dios. Vamos a otra cita, Mateo 6, 14 y 15. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Entonces tenemos un mandato de Dios, un mandamiento de Dios, y es a perdonar a los hombres, a perdonar a todos, porque si no, no hay perdón de Dios para nosotros, si no obedecemos este mandamiento de Dios que nos exige que debemos perdonar para poder ser perdonados. Gloria a Dios, aleluya. También veía una historia de un evangelista que murió en el 2013, fue muy usado por Dios. También dice que para poder perdonar al enemigo, para poder perdonar al que le quitó la vida a su hija, le tocó meterse 9 días de ayuno para poder ir al lugar donde estaba y perdonar. Porque son cosas que no son fáciles en la carne, ¿no? Pero en el espíritu, cuando estamos en el espíritu, sí lo podemos hacer, porque Dios nos ayuda. Dios nos concede el poder perdonar para que podamos obtener la salvación de nuestra alma. Entonces, otra cita que tenemos acá, Mateo 5, Mateo 5, 23 23 y 24. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda
delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira lo más importante que hay para Dios, que nos habla de que si tú traes la ofrenda al altar, dice, y si allí se acuerda de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Para Dios, la mejor ofrenda es la reconciliación del pueblo de Dios, la reconciliación de la iglesia, la reconciliación de los hermanos, ¿sí? Que estemos en paz unos con otros. ¿Sí? Para Dios esa es la mejor ofrenda, el que nos perdonemos los unos a los otros, que vivamos en paz los unos con los otros, que nos soportemos, como dice la Biblia, los unos a los otros, que seamos benignos los unos con los otros. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Porque dice que si trae la ofrenda, deja la ofrenda ahí y ve primero y reconcíliate con tu hermano. A eso fue que vino Cristo, dice la Biblia, a reconciliarnos con el Padre, a reconciliarnos con Dios. Entonces esta es la exhortación de Dios para su pueblo hoy, para que nos pongamos en paz los unos con los otros y demostremos el amor que ha sido derramado, porque dice que ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones para amar como Dios ama. ¿Sí? Eso es lo que quiere Dios enseñarnos en este día a la iglesia, para que sea una iglesia sin mancha, sin arrugas, irreprensible, como dice la Biblia, que es la iglesia que viene el Señor por ella. Entonces este es el mensaje para hoy, para que, como dice la Escritura, lo hagamos y hagamos así la voluntad de nuestro Dios, que su pueblo esté reconciliado, que su pueblo esté en paz, que su pueblo esté preparado para cuando Él llegue no alguien nos quede. Entonces pongámonos sobre los pies, vamos a orar. Tiempo que nos ha permitido Dios el estar aquí por este corto tiempo, Señor Padre Santo. Nos ha permitido estar aquí, Dios bendito, para glorificar tu nombre, Dios, para escuchar tu palabra, Dios, para alabar y loar su nombre, Dios bendito. Gracias por este pueblo, gracias, Padre, por esta familia, Dios, que tú has llamado, Dios, a la reconciliación en este día, bendito Dios. Gracias te doy por darnos este privilegio, bendito Dios, de estar aquí, Dios Santo. Padre, gracias por cada familia representada. Gracias, Dios, porque lo que sabemos de ti es que tú nos amas, bendito Dios, y demostró su gran amor, bendito Dios, dando el sacrificio a tu Hijo por nuestra salvación, Dios, para que nosotros no nos perdiéramos, bendito Dios. Padre, gracias, Dios bendito, por hablarnos en esta hora, Dios, en este día, Dios Santo. Sea que este mensaje, bendito Señor, caiga en buena tierra, bendito Dios, produzca fruto al 100 por 1, Dios bendito, produzca fruto con perseverancia, Dios, y
Enséñanos, bendito Dios, a perdonar siempre, Padre. Ayúdanos, bendito Dios, cuando vemos que no los podemos, que por nuestra fuerza no podemos. Dios. Gracias, Dios, porque tú eres el que todo lo puede, bendito Dios. Gracias te doy por este cielo, bendito que tú amas. Gracias te doy por amarnos, Dios, hasta la eternidad, bendito Dios. Gracias por cada servidor aquí presente, Dios. Gracias por cada uno de los que tú has llamado, Padre, porque sabemos que dice la Biblia, hemos llamado para dar salvación, Dios. Padre Santo, gracias por cada uno, Dios bendito, de los que en este día, bendito Dios, han venido a presentarte delante de ti, Dios. Y gracias, Dios, por acordarse de nosotros, bendito Dios, y hablarnos, bendito Dios. Gracias por ese Padre, Dios, que nos ama, que nos amó, Dios, y que hasta hoy nos ha ayudado, Dios Santo, que hasta hoy se ha manifestado en nuestras vidas, Dios. Muchas gracias, Dios, encomiendo este pueblo en tu mano, en este día, en esta semana, Dios, que tú, Señor Dios, nos ayudes, Señor Dios, a estar despiertos, Dios, Padre, a estar, Señor Dios, buscando de tu presencia cada día, cada momento, cada instante, Dios, Señor, tu presencia, que la vida, Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. Padre, pido, Dios, que cada necesidad, Dios, de cada uno de mis hermanos, se la conceda conforme a tu propósito, Dios, conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Padre. Que el que esté enfermo, Dios, sea tu mano sobre él, bendito Dios, sobre ella, Señor Dios, sanando, llevándote la enfermedad, Señor Dios, llevándote todo azote, que la Biblia dice que por tus llagas fuimos sanados, fuimos curados, fuimos perdonados, bendito Dios. Gracias te doy, Padre, que seas tú, Padre, libertando de la enfermedad, de la dolencia, Dios, de las aflicciones, bendito Dios. La Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Dios. Yo te digo que cuando bendito Dios, Padre, que seas tú supliendo cada necesidad, Padre Santo, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por este tiempo, gracias por